Bueno, gracias a los que nos están escuchando. A nombre de Costa Rica Saludable tenemos la oportunidad de compartir nuevamente mensajes importantísimos para temas como es la salud de toda la población. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Ana Raquel Hernández Cordero, que es nutricionista, licenciada en nutrición. Además tiene una maestría en seguridad alimentaria nutricional, un tema muy importante, de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Tiene una especialización en producción sostenible y apoyo a pequeños productores. Tiene muchísima experiencia en educación nutricional del campo a la mesa, que son temas fundamentales en este momento, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, en producción sostenible, en huertos urbanos, escolares, gobernabilidad. Desde hace un tiempo en su cargo ha venido promoviendo la SAN, que son los sistemas alimentarios nutricionistas, y con esta experiencia ha sido invitada por organismos como la FAO para que comparta estos conocimientos y analice el sistema alimentario nutricional en Costa Rica. Hoy hemos tenido pues la oportunidad de que nos acompañe y quisiera que ella nos eh, informara de esta manejo de conocimiento que tiene, que comparta con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto poder estar por acá y poder compartir con ustedes este ratito. Bueno, ¿qué son los sistemas alimentarios nutricionales? Que yo oigo que se habla mucho de eso y poco se conoce realmente. Claro que sí, hoy en día estamos ante muchas situaciones, ¿verdad? Que nos estamos viendo en situaciones, por ejemplo, en donde tenemos problemas en las cadenas de acceso a los alimentos, tenemos problemas en la producción del alimento y también tenemos problema en el consumo del alimento, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema alimentario sostenible, es como cuando hablamos del metabolismo del cuerpo humano. Para que nosotros estemos saludables, sanos, no solo el corazón debe funcionar el corazón, debe funcionar el hígado, el cerebro, todos los órganos como un solo sistema. Ujú. Así pasa con los sistemas alimentarios. En una comunidad, en una región, es un sistema integral en donde todos los engranajes son fundamentales para este debido funcionamiento sostenible. Y cuando hablamos de eso, tenemos que pensar desde el campo. ¿Qué está pasando en la tierra, verdad? ¿Cómo están cultivando? Desde la nutrición, nosotros normalmente podemos decirle a la gente, bueno, coma saludable, coma las 5 frutas y verduras al día, pero ¿de dónde vienen esas 5 frutas, verdad? ¿De dónde vienen esos 5 vegetales? Y como consumidores tenemos que empoderarnos para poder exigir que estos alimentos sean verdaderamente nutritivos y de calidad. Entonces es muy importante conocer desde el campo. Ahora bien, nuestros productores trabajan la tierra, siembran con conciencia, idealmente de una forma sostenible, con tendencia orgánica, idealmente orgánico. Pero todo lo que está hasta llegar a nuestro plato es fundamental. Y ahí tenemos la distribución del alimento, las Distribución. cadenas de frío. Pensemos, por ejemplo, en los productores marítimos, ¿verdad? En las zonas costeras, en la pesca responsable, ¿verdad? En el apoyo a este sector, en cómo trasladan ese producto, ¿verdad? Pensemos en el procesamiento. Se está haciendo, tal vez el producto viene sano, inocuo y en las plantas se está trabajando de la forma más adecuada. Entonces pensemos en el procesamiento del alimento, pensemos en la distribución y pues por supuesto en nuestro plato cuando llega a nuestras casas. ¿Qué estamos comiendo? Estamos alimentándonos de verdadero frutas, vegetales, alimentos que vienen con esa conciencia o estamos consumiendo alimentos que no deberían llamarse alimentos, sino que simplemente estamos llenando nuestro estómago. Entonces, toda esta cadena, todo este eslabón integral es lo que conocemos como un sistema alimentario sostenible. Perfecto. ¿Y cómo está Costa Rica en el cumplimiento, digamos, o el ajuste de políticas en diferentes partes del país, por ejemplo, los gobiernos locales de estos sistemas alimentarios? Claro, Costa Rica está ante una situación bastante especial, diría yo, ¿verdad? Porque en el resto de América Latina existe un trabajo más integral desde la seguridad alimentaria y nutricional que lo que busca es el acceso de alimentos sanos, inocuos, con pertenencia cultural para todas las personas en las cantidades justas, ¿verdad?
Y eso es fundamental, es derecho humano a la alimentación también. Pero Costa Rica, por la coyuntura social, cultural que ha tenido, hemos dejado un poco el tema de lado. Y por ejemplo, el tema acá es muy nuevo. A la fecha solo tenemos un gobierno local que tiene un departamento especializado en seguridad alimentaria. Tenemos muy pocas oficinas que atienden el sector agrícola en zonas agrícolas desde el gobierno local y por tanto no tenemos una verdadera articulación desde el gobierno central hasta lo local. Y esto es fundamental. Para hablar de un sistema alimentario sostenible tenemos que pensar en todos los sectores, tenemos que pensar en la multiculturalidad y la interinstitucionalidad. Esto no es un tema que le compete solo a salud o solo al MAC o solo al MEIC, es un tema de todos. Y para que camine este engranaje debe abordarse desde lo local. Entonces, desde acá, Costa Rica todavía no cuenta con una ley que nos pueda amparar, a pesar de que tiene una legislación bastante robusta en seguridad alimentaria, como otros países tienen. Por ejemplo, hay un caso muy bonito, el caso de República Dominicana, que ellos tienen una reciente ley en donde han trabajado el tema. Cuba, pese a la situación geopolítica del país, tiene una legislación impresionante, tiene un observatorio de seguridad alimentaria impresionante. De hecho, hace poco que compartíamos con una misión que nos visitó de allá, nos decían que, por ejemplo, la producción del país, como ellos son autosuficientes, ¿verdad? No la piensan en función de dónde de vender, sino que la piensan en función del requerimiento nutricional de su población. Entonces, por ejemplo, si en el observatorio ellos ven que ahorita la población está con una deficiencia de hierro, ellos promueven y fomentan que lo que se cultive en su país sean alimentos ricos en hierro y folatos. Entonces, qué maravilla, ¿verdad? Claro. Porque de verdad hay un autoconsumo, hay una producción local. En cambio, en nuestro país hemos estado un poquito abandonados en el tema, ¿verdad? Tenemos un uso y abuso de agroquímicos, ¿verdad? Es una realidad que no podemos taparnos los ojos. Tenemos comunidades donde hay bajas prácticas, buenas prácticas agrícolas. Tenemos comunidades con hambre. Tenemos altísimas tasas de desempleo, ¿verdad? Y tenemos un vínculo del círculo de la inseguridad alimentaria, que quiere decir que donde tenemos comunidades con vulnerabilidad económica, social, pues probablemente también tenemos hambre. Y hambre no solo es llenar el estómago, es tener alimentos de calidad. Exactamente. Y entonces ahí es cuando llegan los alimentos empacados, que no son eh, precisamente los más sanos. El país además, todo esto tiene relación con la calidad de vida que estamos teniendo. Las estadísticas demuestran que existe gran cantidad de población con enfermedades no transmisibles y obesidad. Ahora se habla de ENTO, porque los datos de la OMS es que Costa Rica va, el incremento en la población obesa, que empieza desde la población menor de edad, los datos son realmente muy tristes, que va a llegar a ser que como prácticamente un 94% de la población vamos a ser obesos en el 2034, no sé cuál año es, pero es muy preocupante. Un día estos hablaba con una persona que trabaja en la industria farmacéutica y me contaba que estaban analizando cuál es el consumo de medicinas en este país en este momento, porque ella representa varias empresas y que ya no es las enfermedades de hipertensión y cardiovasculares, la primera de mayor consumo es la diabetes. Es sumamente serio, porque los datos demuestran que desde población menor de edad está teniendo diabetes y eso, la mayoría de las cosas tiene que ver no solo con la falta de actividad o la calidad de vida que ahora se pasa la gente pegada al teléfono, a las tabletas, sino que también que lo que está consumiendo. Claro, y aquí es donde también hablamos del término de malnutrición, ¿verdad? Antes Malnutrición. hablábamos de desnutrición o de obesidad y teníamos conceptos equívocos en donde pensábamos que una persona entre más gordita, muchas abuelitas creen que un niño entre más gordito era más saludable, Ajá. ¿verdad? Entonces aquí hay que tener una comprensión también del panorama. Em, Estamos ante un mundo en donde hay cánones de belleza que cambian y que le exigen a la mujer principalmente una estética en donde casi que es eh,
90, 60, 90, ¿verdad? Y todas las mujeres sufren presión, o la gran mayoría, no podemos decir todas, pero la gran mayoría, porque se sienten presionadas ante estos cánones, ¿verdad? Y tenemos la contraparte, en donde tenemos un aumento enorme, abismal, en comparación con países tan grandes como México y Canadá, de la obesidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos que entender que esto es un tema de salud, no es un tema de estética. La belleza no está en tener más peso o menos peso, no está en ser gordo o estar flaco. La belleza es otro concepto más integral del que no estamos hablando hoy aquí, pero las enfermedades crónicas no transmisibles es una preocupación real. Tenemos datos de niños ya con hipercolesterolemia, ¿verdad? Tenemos datos de niños con diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, Tenemos exactamente. datos de niños con enfermedades crónicas no transmisibles preocupantes. Entonces, aquí es también donde nos preguntamos, ¿qué está pasando en nuestro país? Claro, tenemos un cambio radical en el estilo de vida. Número 1. Ya no tenemos aquellos campos en donde los niños se dedicaban a jugar bola y a correr todo el día y quemar sus calorías. Tenemos tecnología en donde nos sentamos 3, 4 horas con un celular, o un teléfono, o una pantalla. Tenemos inseguridad, porque a ver, aunque tengamos espacio todavía en algunos lugares, la mayoría de mamás no permitimos que nuestros niños salgan a la calle y menos solos, como muchas de nuestras generaciones sí hacían libremente, ¿verdad? Entonces la inseguridad, claro que tiene que ver con esto. Yo no mando a mi niño solo al parque, ¿verdad? No todos tienen parques cómodos, no todas las comunidades están seguras, están enrejadas. Cuando uno va y ve esas comunidades solo rejas, uno dice, no, esto no es seguro, ¿verdad? Entonces tenemos un cambio en la situación de seguridad de nuestro país. Tenemos limitado acceso. Las personas que gozan de más acceso a instalaciones con centros deportivos, con piscinas, con áreas recreativas, son personas de un nivel económico un poco más alto. No es para toda la población, ¿verdad? Entonces, en este panorama también tenemos la otra parte que es la publicidad. Difícilmente vemos un anuncio donde alguien se tome deliciosamente una botella de agua, ¿verdad? Sí. Difícilmente vemos un anuncio, una campaña masiva donde alguien disfrute de comer vegetales y frutas frescas de temporada en un país como este que son deliciosas y todo el año tenemos. Pero tenemos un bombardeo masivo de la publicidad que nos dice, tome gaseosas, coma esto, su vida es más fácil si usa este paquete. Y tenemos una situación en donde las mujeres y los hombres, pero principalmente la mujer, ya no solo está en la casa, sino que sale y trabaja. Y ya no es solo la mujer, es el hombre y la mujer. Ambos salen y trabajan afuera y muchas veces nos venden la idea de que es más fácil llegar a echar un sobrecito para comer que picar y que preparar el alimento. Entonces son muchos factores, ¿verdad?, que suman un deterioro en nuestra calidad de vida y en nuestra educación nutricional. Y a la gente se le ha olvidado cosas fundamentales, porque aquí hay que hablar desde el inicio del problema, como la lactancia materna. La lactancia materna. Nos han vendido la idea de que es más fácil comprar una lata, aunque mi niño no la necesite, y aquí, ojo, no podemos satanizar tampoco las fórmulas. Hay momentos en donde tal vez una mamá, en un caso de enfermedad, no sé, X razón, le salva la vida a su bebé. Pero hay muchos casos en donde no se requiere una forma y tenemos a los mismos profesionales promoviéndola. Tome, dele la fórmula. Tiene esta sustancia que le va a ayudar a ser inteligente, cuando sabemos que la mejor alimentación es la leche materna. Y las mujeres, para poder amamantar antes lo hacían en tribu, en sociedad. Ahora a las mujeres les cuesta. Y tenemos que dar una lucha para que no se les sancione cuando amamantan en lugares públicos. Y tenemos que dar una lucha para que los profesionales no les regalen las fórmulas para que le den. Entonces, desde ahí es donde empieza la educación nutricional y este cambio de conciencia. Tenemos que volver a esta humanidad natural, le llamo yo. Eso es un concepto muy mío, no lo encontré en la literatura. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto muy plásticos. Todo lo queremos empacado, todo lo queremos congelado, todo lo queremos fácil. Y sí, o sea, podemos entender, yo soy una mamá que trabaja a tiempo completo, a veces hasta 2 jornadas, y por supuesto eso a veces uno piensa es más cansado llegar a picar para hacer una sopita de pollo, pero hay que aprender a disfrutar el proceso. Claro. No es solo llegar y picar para hacerlo rápido, es disfrutar el proceso. Voy a durar 10 minutos más, pero los voy a disfrutar más. Pero nos venden la idea que no, ¿verdad? Entonces es volver a cocinar. Es volver a la cocina, es volver a la tierra, es volver a llenarnos de tierra,
Por ejemplo, antes los niños jugaban con tierra. Ahora los niños no se ensucian, No. ¿verdad? Entonces, volver a crear espacios donde la gente tenga contacto con la naturaleza, con la tierra, con su propia naturaleza. Y eso nos hace también volver a esta conciencia de la importancia desde la lactancia, que es el inicio de la vida, de la alimentación, hasta hoy en día lo que comemos y lo que llevamos a nuestro plato. Ah, no, excelente. Es que estos mensajes son los que necesitamos que la población escuche, sobre todo porque nosotros estamos en la Organización Costa Rica Saludable promoviendo el etiquetado frontal de advertencia nutricional que está en la corriente legislativa. Y entonces hemos encontrado que a las municipalidades se les consultó y la mayoría están de acuerdo y dice porque no me afecta, no me opongo al proyecto. Y colegios profesionales como la escuela las escuelas de nutrición de los diferentes sectores público y privado, colegios profesionales de médicos, dentistas, están a favor del proyecto porque considera todo lo que usted está diciendo, que la salud es vital, que hay que empezar desde que está la mujer embarazada, cómo la alimentación que ella reciba va a generar una persona, un individuo sano o no. Y después nosotros también estamos recordando que existen derechos fundamentales. El artículo 46 de la Constitución Política habla, porque también somos seres humanos, pero somos consumidores. Entonces tenemos derechos fundamentales como el artículo 46 que dice que tenemos el derecho a recibir como consumidores información veraz y a que no se proteja nuestra salud y se proteja nuestro ambiente. Y entonces eso cómo se plasma en una ley de protección del consumidor que se llama Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. En el artículo 32 dice, son derechos irrenunciables y fundamentales los siguientes. Son 8 derechos que están a nivel mundial y uno de ellos es el acceso a la información y el derecho a estar su salud protegida. Entonces, este proyecto precisamente lo que busca es eso. ¿Usted qué considera que este proyecto vendría a contribuir en mejorar las condiciones, sobre todo el conocimiento del consumidor a la hora de tomar decisiones de compra? Claro, y aquí, doña Roxana, me atrevo a entrar en un tema muy polémico. Por ejemplo, históricamente en nuestro país, todos estos temas de mensajes nutricionales, de educación nutricional, llegan a un nivel y de ahí no pasan. Y lamentablemente la mayoría de las personas en la comunidad, si ese día no vieron la tele, el periódico, no tienen acceso a una consulta de nutrición, pues no se enteraron. Entonces aquí es fundamental el papel de los gobiernos locales. Y como decía usted muchas veces, ni frío ni calor, ¿verdad? Justamente porque no ha habido esta conciencia y este rol asumido desde los gobiernos locales. Muchos gobiernos locales dicen, ¿y eso por qué me toca a mí? Sí. ¿Verdad? Y claro, porque es el desarrollo integral de su municipio. Entonces ya es hora de que los gobiernos locales se empapen en estos temas. ¿Por qué? Porque son los ojos y oídos de la comunidad. Es el canal más efectivo para difundir esta información y que le llegue verdaderamente a la comunidad, que son los tomadores de decisiones. ¿Y por qué es fundamental que tengamos una ley de etiquetado? Porque si no estamos a ciegas. Lamentablemente el consumidor tiene derecho, pero bombardeados por la publicidad a favor de la comida rápida, de la industria, digamos, menos saludable, bombardeados por toda la tecnología que no es mala. Yo digo que tenemos que evolucionar y no es decir, no, mi hijo no va a ver teléfono hasta los 15 años. Pues las mamás decíamos eso, pero sabemos que a veces no es tan posible, ¿verdad? Entonces, no. Pero el tener este etiquetado es lo que nos permite tener conciencia a la hora de escoger. Yo sabré ya después si lo elijo o no lo elijo, pero por lo menos no me están engañando. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, no, pero es que a nadie se le engaña. Ahí está, sí, en una letrita que hay que ver con lupa, ¿verdad? En un lenguaje que no es el lenguaje para el consumidor. No todos los consumidores son nutricionistas. No todos los consumidores tienen acceso a educación nutricional, ¿verdad? Entonces tiene que ser de una forma visible y clara y por tanto ahí es donde a veces la industria tiembla. Yo pienso que no es ir en contra de la industria, es trabajar en conjunto
para que este lenguaje pueda ser accesible para todos y la industria pueda ir adaptando sus modificaciones, sus recetas, para que sean mejor para el consumidor, como pasó con la ley de comedores escolares, Exactamente. que no es que queríamos sacar a la industria, pero que se logró que hicieran meriendas un poco más aptas para esos niños. Ya no era el mero jugo, ¿verdad? Sino que era un juguito con una porción más apta. Ya no era esa cantidad de azúcar, sino que muchos productos se modificaron. Los, Entonces, no es atacar a la industria, no es ir en contra de la industria. Aquí, como mamá, ¿verdad? También les digo, uno como mamá a veces hace uso de esas meriendas fáciles. A veces no es que nunca comamos algo que no, pero ya lo estoy haciendo de una forma consciente. Y la industria tiene que entender que tenemos ese derecho a saber qué comer, ¿verdad? Ahora, si ya yo no lo consumo y se percibe una baja en eso, pues hay modos de modificarlo, ¿verdad? Y ya muchos lugares lo están haciendo. claro. Entonces, es un derecho fundamental y creo que debe haber una campaña de información para que se unan todos los focos, las fuerzas del país y no se siga diciendo es un tema de salud, es un tema del colegio de nutricionistas, no, es un tema de todos, porque todos somos consumidores, todos, desde el presidente hasta nosotros que estamos aquí hoy. Todos son, incluso eh, hay una organización que se llama Consumers International, que es como la que aglutina las organizaciones de consumidores de la sociedad civil del mundo, y siempre han dicho, el consumidor es una fuerza. Si está unida, se puede traer abajo cualquier industria o cualquier producto. Y que lo han hecho en algunos casos, por ejemplo, los europeos con los productos que venían llenos de contaminación o que se había demostrado que usaban población menor de edad en condiciones deplorables, etcétera, y lograron posicionarse en Europa con los consumidores organizados, cosa que pues lastimosamente en nuestros países es un poco más difícil y no lo hemos logrado. Incluso el año pasado se dictó por parte del Ministerio de Salud una prohibición de los productos importados de otros países que tenían este etiquetado, que había que tachar esto, taparlo. Y un señor, un abuelito, presentó un recurso de amparo alegando que sus nietos tenían derecho a conocer qué era lo que se iban a comer, a esa información, y la Sala Constitucional dijo que sí, que tenía el derecho que los consumidores, no solo los nietos del recurrente, tenían derecho a saber qué era lo que se podía, que el producto que consumía, sino que todos los consumidores teníamos derecho a saberlo, precisamente porque había lo que usted dice, con el reglamento de SOAS escolares, la sala ya lo había dicho, hay derechos fundamentales como son el derecho a la salud y el derecho a la información. Con base en esos dos derechos, en su momento, pues por supuesto, ciertos sectores objetaron el reglamento y la sala dijo que estaba bien, que venía a ajustarse a una política precisamente para proteger la salud de la población menor de edad, que en ese momento los datos indicaban que había tendencia a la obesidad. Y como usted lo dice, la industria en algunos productos fueron reformulados. Y esto se vio también en países. Chile fue el primer país de América Latina que estableció el etiquetado frontal de advertencia nutricional por ley, y la industria se fue Adaptando. adaptando. En México ya hay datos que lo demuestran, y también este, no hubo afectaciones en realidad, porque pues, parte de lo que dicen es que se sataniza el producto y que entonces va a haber Claro. una crisis, pero no existen datos de que esto se haya dado. Incluso es como una posibilidad de que generen productos precisamente, que todos los productos ahora tienen un montón de sellos, que sean más sanos y que, como usted dice, es una industria que también tiene compromisos con lo que llaman responsabilidad social. Claro, no, no, aquí la intención no es dañar la industria, no es satanizarla, tampoco, como hablábamos también ahora con las fórmulas infantiles, no es dañarlo, no es satanizarlo, pero sí es exigir, que ya es momento de exigir también ese respeto al consumidor, ¿verdad? Ujú. Algo importantísimo
Yo cuando tuve la experiencia de estudiar en Japón, la especialización en producción sostenible, cada 100 metros, cada 200 metros, habían de estas camaritas de bebidas. Y era muy rico porque no eran bebidas gaseosas ni azucaradas, eran bebidas de té, sin Sin azúcar, azúcar. que la industria ya había adaptado y entonces le ofrecían al consumidor la posibilidad de tener acceso a todas estas bebidas, pero de una forma saludable. Entonces yo decía, qué bonito, en mi país no he visto eso, aquí tenemos, pero no solo son de ese tipo. Entonces son formas en que la industria se adapta, ¿verdad? Qué bonito también los colegas cuando implementan diferentes técnicas de educación nutricional. Por eso es que es un compromiso de todos. Yo, por ejemplo, hace muchísimos años dejé de enseñar educación nutricional como tradicionalmente lo aprendí en la U. ¿Cómo le enseño yo a la gente educación nutricional? En una finca, en una huerta, sembrando. ¿Por qué? Porque también cuando usted siembra el alimento, tal vez no se va a dedicar a la agricultura, pero va a valorar el esfuerzo que hay detrás de ese alimento. Y este es otro aspecto fundamental, el rostro detrás del alimento. Nosotros Exactamente. no solo comemos lo que compramos y el alimento muchas veces ha perdido la perspectiva porque lo vemos como una mercancía. Tengo acceso económico y físico a ese alimento, por eso es que la seguridad alimentaria es tan importante y toca todos estos temas, ¿verdad? Tengo acceso físico y económico a ese alimento, compro lo que quiera. No me lo comí, se puso malo, voto lo que quiera. No me importa, ¿verdad? Y no puede ser. Cuando yo le pongo el rostro al alimento, a ese kilo de tomates que compré en la feria, voy a saber que detrás de eso hay una familia que vive de eso. A veces me encuentro con gente que le parece muy utópico pensar que hay gente que vive de la agricultura, pero viven de eso, claro. Claro. Es una de las fuentes primarias de economía de nuestro país. Tenemos familias productoras. Ahora bien, cuando yo ya le pongo ese rostro al alimento, yo puedo preguntarle a ese agricultor, ¿usted se come sus tomates? Mucho agricultor que no se come los tomates que siembra, no se los da a sus hijos, ¿verdad? Porque sabe cómo están. Pero hay mucho agricultor que orgullosamente dice, sí, yo como de mis tomates porque yo sé cómo los siembro. ¿Y por qué? Porque sabe que hay consumidores más exigentes, que están ahí, ¿verdad? Entonces, es un trabajo de todos. El etiquetado viene a ser lo mismo. Si yo soy una persona que no sé leer, ¿cómo voy a saber qué estoy consumiendo? Pero el etiquetado tiene todo un marketing que nos Eso puede es. ayudar a visibilizar qué es. Si yo soy una persona que no he tenido conocimientos en nutrición, en educación nutricional, en etiquetado de alimentos, que yo no tenga que leer todo eso que tal vez no comprendo y que lo pueda ver de una manera visible. Y es mi derecho a escoger si aún así me lo como o si no me lo como. Es O una... que entonces no me lo como completo, porque también es eso. A veces el empaque viene para 5 porciones y nos comemos las 5 porciones de una sentada, ¿verdad? Sí. Que tal vez si lo hubiéramos hecho de otra forma es diferente. Entonces, es fundamental el trabajo en equipo. Yo siento que en nuestro país hemos tenido un divorcio terrible, de esos divorcios horrorosos que dejan huellas entre el agro y la nutrición. Mm. Y ese divorcio hay que volver a crear un puente, hay que volverlos a casar, porque yo no puedo hablar de nutrición si no sé cómo se produce el alimento, que es mi tema de trabajo. Y yo no puedo hablar de alimentos y producción si no sé cómo se come. Entonces, este vínculo, este casamiento entre el agro y la nutrición es fundamental y este acercamiento a la población, a la educación nutricional es fundamental. ¿Y cuál es una de esas herramientas? El etiquetado. Sin etiquetado tenemos a los consumidores a ciegas. Exactamente. No, excelente todo lo que nos ha dicho. Eh, Como quisiera uno que las cosas cambiaran de un momento a otro, pero esfuerzos como el suyo, la experiencia que usted ha desarrollado, el conocimiento que tiene y que lo podamos compartir en este espacio, pues limitadito, pero por lo menos que lo podamos compartir, le da le llega a la gente, a otras personas que tal vez en este momento no están pensando en estos temas, pero son temas tan importantes. En este momento hay varios grupos de organización, de personas, de ciudadanos, organizados por diferentes temas, por ejemplo, cómo mejorar el acceso a la educación, cómo fortalecer mejor todo lo relacionado con la seguridad, desde los barrios, la alimentación. Entonces, este tipo de mensajes yo creo que les serviría a esos diferentes grupos para que vayan aglutinando mensajes positivos, sobre todo alrededor del país que se llama Costa Rica y que tiene una democracia que hay que protegerla.
Claro, yo siempre digo que la alimentación es un acto consciente que involucra los sentidos y el corazón. Ujú. ¿Por qué? Porque si no estamos conscientes de lo que estamos comiendo, estamos a ciegas. Los sentidos, es rico comer. Tenemos que volver a sentir placer del alimento, que muchas veces lo hemos dejado. Y hay que comer, hay que disfrutar el alimento. Y cuando hacemos eso, desperdiciamos menos y comemos más saludable. Y el corazón, porque claro, el alimento es parte de la sociedad. Nos reúne en la mesa, nos reúne en un picnic, nos reúne en una actividad social. Entonces, el alimento es un acto consciente que involucra los sentidos y el corazón, y por eso tenemos que defender el etiquetado y tenemos que procurar que en nuestras comunidades se le dé importancia al tema también. Ah, no, pues muchísimas gracias, Raquel. Más de lo que esperábamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por brindar estos mensajes tan positivos. No, con todo gusto, estoy a la orden. Bueno, perfecto, gracias.